Bienvenidos al episodio número 33, en el que nos vamos a introducir hacia lo interesante. Ya saben que desde hace algunos cuantos episodios hemos ingresado al apartado gráfico y efectivamente este es un tema en el que nos vamos a involucrar aún muchísimo más con la estructura de mercado, la estructura de los gráficos, las estructuras de las tendencias, cómo se ven, cómo entenderlas. Porque ustedes hasta el momento ya saben cómo trazar los movimientos. Ustedes hasta el momento probablemente ya sepan cómo visualizar si existe o no un fractal completo o de repente cuando se invalidó un fractal y a partir de allí comienzan nuevamente a leer sus fractales. Digamos que la estructura de movimiento conceptual del precio se ve algo así. Y tenemos 9 temporalidades con las que hemos iniciado. Sin embargo, no tienen que ser necesariamente o solamente, mejor dicho, estas 9 temporalidades que hemos aprendido en el tercer episodio de esta serie de videos. Pueden ser las que ustedes mejor prefieran. Pueden utilizar temporalidad de 2 días, de 12 horas, de 6 horas. Sin embargo, ¿qué es lo que yo necesito buscar en el precio o en los movimientos o en la fractalidad? Lo que sucede es que cuando tú te dirijas a un gráfico de temporalidad semanal, vas a ver fractalidad. Cuando tú te dirijas a un gráfico de temporalidad de 1 hora, vas a ver fractalidad también. Lo primero que tenemos que establecer aquí, y de hecho es un recordatorio, es que las temporalidades mayores tienen mucha más relevancia que las temporalidades menores. Pero un punto importante o un detalle dentro de lo que acabo de decir es que hay movimientos que se generan desde temporalidad menor y que forman o construyen el movimiento de temporalidad mayor. Repito, no importa las temporalidades que ustedes hayan seleccionado, pueden ser, me imagino que deben ser más de las que tengo acá. No creo que menos, porque mientras más mejor, tienen más información, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, imagínense que están en temporalidad mayor. Vamos a decir que estén en temporalidad diaria. Y ustedes empiezan a trazar sus movimientos, empiezan a identificar los fractales. No se van a ver tan perfectos como los que he marcado aquí, pero vamos a decir que se enfocan en este movimiento bajista. Si ustedes profundizan de temporalidad diaria, por ejemplo, a temporalidad de 1 hora, probablemente ese movimiento se vería así. Sin embargo, en temporalidad diaria solo ven una línea o solo ven velas bajistas, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos al siguiente movimiento, que es un movimiento alcista? Si ustedes estaban en temporalidad diaria y reducen de temporalidad a 1 hora, probablemente vean que el precio se mueve así. Claro, no tan perfecto. Bueno, no tan perfecto. Probablemente sea algo así, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo el precio genera un movimiento que neutraliza un mínimo anterior, ¿verdad? Y esto a simple vista es bastante interesante porque, claro, si yo veo que el precio está invalidando ese fractal, luego sigue para arriba, ok. Recuerden que están en una etapa de lectura, de interpretación. No están en una etapa en la que todavía tengan, o mejor dicho, en la que tengan todas las herramientas para realizar sus proyecciones. Entonces vamos paso a paso. Recuerden que los videos tampoco son tan largos. Pero algo que sí tienen que entender es que la estructura no es tan perfecta cuando ustedes la visualizan en temporalidades menores. Cuando hablo de estructura, me refiero específicamente a los tipos de movimientos que pueden encontrar. En definitiva, este movimiento bajista que rompe con el mínimo anterior, este movimiento bajista que rompe con el mínimo anterior, es un movimiento válido porque está o cumple con una de las condiciones que se han establecido en el episodio de lectura de fractales. Ese es el nombre del episodio. Y cumple con la condición, por eso lo consideramos. Sin embargo, ¿cómo yo puedo saber? Ok, por ejemplo, nos surgen preguntas como cuándo va a cambiar la tendencia o cuándo va a cambiar la dirección o cómo sé si el precio ya no va a subir más o cómo sé si el precio ya no va a bajar más. Todas estas preguntas las vamos a ir resolviendo, pero la más grande respuesta que vas a tener la vas a, la vas a crear tú mismo. ¿Y por qué digo que la vas a crear tú mismo o resulta que tú mismo vas a responderte? Porque la única manera de que tú entiendas o comprendas cómo se mueve el precio es teniendo epifanías. Epifanías a partir de inputs que yo te voy a dar, por supuesto. ¿Y qué es una epifanía? Bueno, es un descubrimiento, ¿no?
Es el momento en el que te iluminas y entiendes algo al fin. Y entiendes que se mueve por esta razón y por esta razón. Y si no pasa esto, no pasa esto tampoco. ¿Me explico? Volvamos a la imagen principal, una representación conceptual del movimiento del precio. Y ahora volvamos a este movimiento bajista, ¿sí? O continuemos, mejor dicho. ¿Cómo se vería en la realidad ese movimiento bajista? Algo así. Y yo creo que esta representación conceptual es mucho más realista, ¿verdad? Porque tú te diriges a tu gráfico y lo primero que ves es una mezcla de movimientos que rompen, que se van para arriba, para abajo, y quizá no encuentras tu fractal. A ese punto quería llegar, que no encuentres tu fractal. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a establecer una pauta. Mira, fíjate en esto. Cuando hablamos de estructura, no hablamos de que de las tendencias que inicialmente yo les había comentado, que las tendencias alcistas se forman porque el precio crea máximos y mínimos cada vez más altos, o las tendencias bajistas se forman porque el precio crea máximos y mínimos cada vez más bajos. No, 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 no. Visualicen esto. Y esto es lo más realista que van a tener. Este máximo se crea como, correcto, neutraliza un máximo anterior. Este siguiente máximo que genera neutraliza un máximo anterior. Pero ¿qué estamos viendo? Vemos estos movimientos de neutralización, sin embargo, en el macro, digamos, cuando tú ves la información en macro, tú ves realmente todo un movimiento bajista. Este es un primer detalle. Vamos a llevarnos todas estas pautas al gráfico, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer empezando por temporalidad mayor. Lo voy a hacer en un activo. El ejercicio lo van a realizar después ustedes en el activo que quieran. Un par de divisas o un índice. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar nuestros fractales. Ángel, pero para identificar nuestros fractales necesito primero ver el tipo de movimiento. Genial, entonces empecemos a marcar los movimientos. Y tú puedes tener un criterio personal para marcar los movimientos, pero en este caso yo los marqué así. Para no entrar en debate o en una disyuntiva, lo que voy a hacer es enfocarme únicamente en una porción del gráfico, porque estoy en temporalidad diaria. Necesito enfocarme solo en una porción del gráfico para hacer esta presentación lo más dinámica posible y que se pueda entender. Así que voy a ir a la parte inferior y fíjense, voy a hacer enfoque a este periodo de tiempo desde este mínimo hasta ese máximo y el momento claro en el que se rompe, porque no por nada he trazado este pequeño recuadro de color azul. Ahora bien, fíjense en esto de aquí. Este máximo representa lo que te está diciendo, porque tú estás leyendo el gráfico y tienes que entender el idioma, la narrativa del gráfico. Te está diciendo que se está rompiendo un máximo anterior. Sí, puede ser muy sencillo, pero hay un detalle. Luego de una neutralización puede ocurrir un retroceso o un cambio de dirección. Un retroceso sería lo que visualizas en la pantalla. Es decir, vemos dos fractales muy hermosos, ¿verdad? Están muy bien formados, muy claros. Un cambio de dirección implicaría que se neutralice ese máximo y el precio continúe yéndose para abajo. Es sencillo. Esto lo vamos a ir descomponiendo mucho más a medida que avancemos en esta mentoría, pero de momento es lo primero que tienen que saber. Ahora, para ubicarnos en fechas, este cuadrado de color azul, o esta sombra cuadrada de color azul, la voy a dividir marcando sus fechas correspondientes, tanto al inicio, es decir, el 28 de septiembre del 2022 hasta el 10 de noviembre del 2022. Sobre todo para señalarles el detalle de las fechas, porque lo que voy a hacer a continuación es dirigirme a temporalidad menor. Seguramente cuando ustedes se dirijan a temporalidad menor, es decir, que en su gráfico hagan clic en temporalidad de 1 hora, 15 minutos, etcétera, 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 el gráfico se va a devolver hacia el precio actual del día de hoy, por ejemplo, o se les va a mover por completo, es decir, no necesariamente cuando cambien de temporalidad, mágicamente van a caer en este cuadrado, porque recuerden que estoy hablando sobre el pasado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dirigirse hacia su herramienta, la utilización del rango de fechas para que puedan ir hacia una fecha específica y una hora específica. Aquí van a colocar básicamente los datos. Recuerden, era septiembre, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Muy bien.
Entonces, empezamos por este mínimo. Miren la estructura y ahora enfóquense en estos detalles. ¿Por qué? Porque tienen que empezar, cuando llegan a un gráfico, a ver cosas. Y no toda la vida se la van a pasar viendo botes. O no toda la vida se la van a pasar viendo movimientos que rompen y que acá se crea una resistencia y que bla, bla, bla. No. Veamos. Lo que estoy haciendo de primera mano es un poquito más, volver más transparente, mejor dicho, la sombra de color azul. He trazado algunas líneas de color rojo, unas líneas punteadas. Y también tengo algunas nubecitas que dicen OTE. ¿Por qué? Porque son los mínimos que se han formado exactamente en un OTE. Claro, siempre y cuando ustedes tomen el fractal correctamente. Primero veamos qué sucede cuando el precio rompe este máximo. Inmediatamente continúa hacia abajo. Es decir, no porque rompió ese máximo continuó subiendo o hubo un cambio de estructura y de tendencia y bla, bla, bla. No. Recuerden la consigna. Luego de una neutralización puede haber un retroceso o puede haber un cambio de dirección. Sin embargo, cuando unificas estas dos pautas, ¿sí?, que surgen de la consigna, esto también puede significar que luego de una neutralización que va en contra de una tendencia, el precio continúa en la dirección previa. Esta neutralización es hacia arriba en contra de una tendencia bajista. Pero luego, ¿qué sucede? El precio continúa en la tendencia previa hasta que surge otra neutralización y luego hay un cambio de tendencia, hay un cambio de dirección. Más adelante vamos a hablar del nombre que se utiliza o del término que se utiliza correctamente. En este momento no quiero adelantarme ni llenarlos de información, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. En principio, si yo tomo este mínimo y tomo este máximo, a efectos de anclar mi Fibonacci, este sería el 79%. Está clarísimo. ¿Pero qué necesité para que el precio subiera o cambiara de dirección? Bueno, necesité que rompa mínimos. ¿Se dan cuenta? Por allí va la estructura. Veamos. Luego tenemos la neutralización de este máximo, ¿sí? Neutralización de ese máximo. Y también delimito este mínimo porque lo que quiero que se visualice aquí es cómo el precio acá rompe este mínimo. Sí, lo rompe. Por quizá una cantidad ínfima de pips o quizás sea solo un pip o menos de un pip, pero lo llega a tocar, lo golpea. Y eso es suficiente para considerar una neutralización. Ahora bien, solo como paréntesis, ¿de acuerdo? Las neutralizaciones se van a efectuar tanto con mechas o con cuerpos de vela. Los detalles los vamos a ver más adelante. Pero acá también hay una neutralización. Y esta neutralización coincide con un lote, el lote que yo podría obtener si anclara mi Fibonacci luego de esta neutralización hasta este máximo, de mínimo a máximo, y este sería probablemente un 70.5%. Vayan a revisarlo, tienen las fechas acá y estoy en temporalidad de una hora. ¿Qué sucede luego? El precio sube, ya saben que podría buscar zonas de buy side liquidity que podrían estar constituidas por este máximo o incluso este máximo que sí se alcanza en realidad. Si no tuve la oportunidad de entrar allí, tengo acá un movimiento alcista, un pequeño retroceso o contracción, un nuevo movimiento alcista, una neutralización de ese mínimo y el precio comienza a salir hacia arriba. Si yo anclo mi Fibonacci de este mínimo a este máximo, acá también voy a tener un OTE, un 62% probablemente. Si lo hago de cuerpo a cuerpo o si lo hago de mecha a mecha. Ya saben los insights que hay que considerar a la hora de trazar un Fibonacci. Eso no es difícil. Inmediatamente el precio comienza a subir y finalmente alcanza como tal este máximo que podríamos establecer como nuestra área de buy side liquidity. ¿Se dan cuenta cómo estoy utilizando conceptos que hemos visto en episodios anteriores? Sí, porque toda esta mentoría 2023 la estoy armando como si fuera un rompecabezas, pieza por pieza y en orden, de manera de que sea sencillo para ustedes absorber la información que les dejo en estos videos. Veamos qué pasa un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Tenemos más información. Estos son los tres OTs que estaban en la lámina anterior, pero ahora también marco este OT y me tomo el atrevimiento de marcar este
máximo, ¿sí? O esta neutralización. ¿Qué sucede? Si yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, este sería un 79%, seguramente. Y para que exista esta tendencia bajista o este retroceso, porque en temporalidad diaria eran varias velas bajistas, ¿verdad? Bueno, para que exista ese retroceso, cuando reducimos la temporalidad a una hora vemos una neutralización, que está muy en armonía con lo que les acababa de decir en la lámina anterior, que a partir de una neutralización que va en contra de una tendencia, el precio podría continuar en la dirección previa. Es decir, esta neutralización está en contra de la tendencia previa y el precio continúa cayendo. Es lo más sencillo de comprender. Pero, ¿qué sucede? Cuando ustedes están analizando un movimiento y esperan, por ejemplo, una contracción o un retroceso hacia los niveles de OT, pueden empezar haciéndolo desde temporalidad diaria y luego ese, entre comillas, retroceso lo pueden descomponer en temporalidad menor. En una hora, por ejemplo, como lo estoy haciendo acá. Una vez que hagan eso, saben que, por ejemplo, el precio podría llegar al 62% de Fibonacci, al 70.5% de Fibonacci o al 79% de Fibonacci. Entonces, si ustedes reconocen que pueden estar en una potencial tendencia bajista, esta neutralización la van a considerar como una oportunidad valiosa para colocarse en venta. Y van a vender hasta el próximo OTE, por ejemplo, el 70.5 o el 79, ¿verdad? ¿Les suena lógico? Es un ejercicio que tienen que practicar, pero viendo o empezando por ver la fractalidad desde temporalidad mayor para poder descomponerla. Veamos qué sucede un poquito más adelante. Si trazo este máximo, de hecho ya lo había trazado desde que empecé con la temporalidad diaria, pero vamos a considerarlo también como un buy side liquidity. Puede ser un previous weekly high, un previous weekly high o un previous daily high, ¿de acuerdo? Finalmente se termina por romper, se alcanza. Y esto es lo interesante. Claro, fíjense lo que sucede acá, porque acá también estoy trazando una pequeña línea, y es que el precio neutraliza ese mínimo e inmediatamente cambia de dirección. Genial. Son detalles, ¿de acuerdo? Son detalles que ustedes mm, que va a enriquecer el conocimiento de ustedes. Porque ahora cuando lleguen a su gráfico, no van a llegar simplemente a trazar Fibonaccis, sino van a llegar y van a saber qué identificar. Bueno, voy a identificar una neutralización, porque me parece interesante la forma en cómo se construyen las estructuras a partir de este concepto tan pequeño. A eso me refiero. No se trata simplemente de que en un video que otro mentor o que otra academia te diga, no, mira, que máximos y mínimos cada vez más altos o cada vez más bajos y la tendencia y etcétera, etcétera. Porque es muy ambiguo. Tienen que ser precisos con la información y tratar de ser lo más práctico posible. Ahora, siguiente ejercicio, porque no nos vamos a quedar simplemente con temporalidad de una hora, necesitamos continuar profundizando. ¿Por qué? Porque van a haber personas, y seguramente tú eres una de ellas, no digo que todo el mundo sea así, pero van a haber personas que no están dispuestas a soportar una operación durante 5, 3, 10, 15 días. No. Hay personas que quieren operar para el mismo día. Entonces, que uno quiera eso, no quiere decir que todos los días vas a tener una oportunidad, o puedes tener la oportunidad, pero no quiere decir que la vas a reconocer. Sin embargo, practicar en términos de reducir la temporalidad para entender las estructuras a partir de las neutralizaciones, te va a servir muchísimo. Veamos, me voy a enfocar en todo el ciclo bajista, es decir, en estos días bajistas, ¿de acuerdo? Que componen un solo movimiento bajista en temporalidad diaria, pero ya me estoy dando cuenta que cuando reduzco la temporalidad, la fractalidad cambia. ¿Y a qué me refiero con que la fractalidad cambie? Me refiero a que no solamente ves un movimiento hacia abajo o 3, 4, 5 velas bajistas, sino ves mucha mayor estructura, básicamente. Eso. Veamos. Estamos desde el 26 de octubre hasta el 3 de noviembre, así que voy a reducir la temporalidad a 15 minutos. Esto es un simple ejercicio y lo pueden aplicar ustedes también con las mismas temporalidades con las que yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Pueden alternar entre temporalidades, ya les voy a explicar eso al final. Pero empecemos por este máximo, ¿de acuerdo? Vemos cómo se va formando una estructura bajista, ¿sí? De momento no tenemos una neutralización relevante, sino hasta
este momento en el que se forma este mínimo. Porque cuando se forma este mínimo, el precio comienza a subir. No delimité como tal este máximo porque quería enfocarme o quería que ustedes se enfoquen en cómo el precio rompe este mínimo anterior y qué sucede. Empieza a cotizar nuevamente dentro del rango establecido por este máximo y este mínimo y qué sucede antes de romper este mínimo comienza a subir para romper ese máximo. Entonces, esto pasa en un día. Esto pasa en un solo día. ¿Por qué? Porque el día 2, podríamos decir el 2 de mayo, comienza aquí aproximadamente y termina por aquí. Este movimiento sucede en ese día. Entonces, si ustedes reconocen que están en una etapa bajista, empezando por temporalidad diaria, y reducen la temporalidad hasta 15 minutos, pueden darse cuenta muy fácilmente de que esta neutralización es básicamente un engaño, es un falso movimiento alcista, es decir, no se va a terminar de constituir el movimiento alcista, sino que se va a detener después de neutralizar ese máximo e inmediatamente el precio va a continuar en la dirección previa. Es sencillo, pero claro, tienen que ver gráficos y ver gráficos. Hagan el ejercicio que les mencioné. Identifiquen un fractal, identifiquen sus OTs y esto empiecenlo por hacer desde temporalidad mayor. Y cuando el precio esté generando un retroceso, ¿sí? Profundicen de temporalidad. Imaginemos que el fractal es un fractal alcista. Si el retroceso no está yendo en la dirección contraria del movimiento inicial, entonces estamos yendo hacia abajo. Si estamos yendo hacia abajo, en temporalidad menor, identifiquen una neutralización de máximos que les permita proyectar movimientos bajistas, o mejor dicho, proyectar nuevos movimientos bajistas. Me faltaba esa palabra, me la comí. No importa. Vayamos a la actividad. Van a seleccionar un activo o un par de divisas o un índice, que era lo que les había mencionado al principio. Y van a estudiar la fractalidad desde temporalidad diaria, que sería la etapa 1. Luego van a seleccionar un movimiento y van a revisar la fractalidad de ese movimiento en temporalidad menor. Como lo que yo hice, pueden bajar a temporalidad de 1 hora, por ejemplo. Y luego van a seleccionar otro movimiento de esa etapa 2, es decir, de la temporalidad de 1 hora, y lo van a descomponer en una temporalidad menor a la de la etapa 2. Como lo que yo hice. Yo trabajé en esta presentación con temporalidad diaria, 1 hora y 15 minutos. Pero eso no quiere decir que sean las temporalidades absolutas. Si ustedes así lo prefieren, pueden trabajar con la temporalidad mensual, bajar a temporalidad de 8 horas y luego bajar a temporalidad de 1 hora. Si son o si quieren ser traders que tengan mucha paciencia, claro. Si no, pueden algo mucho más extremo que los puede llevar hacia la precisión, podría decirlo yo de esa manera. Velas de 4 horas, bajan a media hora y luego van a 1 minuto o 2 minutos. Varíen las temporalidades. No se cohíban y no tengan flojera. Créanme, aunque aparentemente esto parezca que todavía no es una alternativa para operar o no te estoy dando un paso a paso para operar, es una pieza en el rompecabezas que necesitas. Yo no voy a hacer un video en el que te diga, tras este Fibonacci, si coincide con esto y está en el lote y ya compras, o ya aquí en este lote vendes. No voy a hacer un video de esa manera. Necesito que entiendas las cosas poco a poco, que hagas los ejercicios y al final todo depende de ti. Espero que hayas aprendido algo nuevo en este episodio, es el 33, y te veo en el episodio número 34, en el que seguramente seguiremos hablando de estructuras, pero eso lo vas a descubrir cuando veas el siguiente video.